Recibimos la palabra del Señor que nos trae Andrea, la pastora Andrea. El Señor les bendiga en esta mañana, una mañana de calor, por lo menos acá adelante hace un calor terrible, ¿sí? Y bueno, hace un montón que no predico, como se habrán dado cuenta, así que tengo unas 4 o 5 hojas para hablar, ¿sí? No es chiste, en realidad escribí 4 o 5 hojas, pero seguramente no voy a decir todas, así que no se preocupen. Bueno, hoy, como hablábamos, tenemos la lectura de Mateo, capítulo 3, ¿sí? Les recordamos también que los niños, ¿sí?, con sus padres, si necesitan algo, pueden ir para arriba, ¿sí? Hay a disposición un lugar donde pueden estar tranquilos, ¿sí?, refrescarse, ¿sí?, a diferencia de nosotros que nos tenemos que quedar acá, ¿sí? Muy bien. Mateo capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Oramos. Padre, en esta mañana, Señor, hemos entrado en tu presencia, Señor, a través de tu sangre y de tu cuerpo, a través de ese camino vivo que has abierto, Señor, a partir de que tú diste tu vida, Señor, tu cuerpo para, Señor, ser sacrificado, Señor, hasta el día de hoy está abierto el camino, Señor, y aunque sabemos que el camino es estrecho, Señor, la puerta, Señor, también es estrecha, Señor, hoy oramos para que haya oportunidad de arrepentimiento, Señor, que hoy muchos vengan a ti, Señor, que hoy muchos, Señor, se vuelvan de sus malos caminos. Señor, esta es tu voluntad, Señor, y sabemos qué es lo que tú quieres. Señor, yo quiero pedirte que en esta mañana me des fuerzas, Señor, me des la fuerza que hay en ti, Señor, que uses mi vida, Señor, para hablar esta tu palabra, Señor, reconociendo que tú eres el Señor, que tu Espíritu es nuestro Maestro, el que nos enseña todas las cosas y el que nos guías a la verdad. Por eso entregamos este tiempo, Señor, a ti, Señor. Oramos, Señor, para que ningún espíritu inmundo tenga lugar, Señor, sino que en el nombre de Jesucristo las tinieblas retrocedan en esta mañana. Señor, así en la vida de los grandes como en la vida de los adolescentes, de los niños. Señor, que hoy los espíritus no tengan lugar, sino que al contrario, queden sujetos y enmudecidos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien. Empezamos, el versículo 1 dice que en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Sí, y empezando diciendo, o sea, ¿quién era Juan? Sí, Juan fue uno de los últimos profetas. Sí, él no solamente
decía cosas de parte de Dios, sino que él vivía una vida rara, ¿sí? Rara para nosotros. Si ustedes se fijan, en varios pasajes de la Biblia habla acerca de Juan y acerca de la vida de él. ¿Sí? Por empezar, que su nacimiento fue un nacimiento milagroso, ¿sí? Donde su madre y su padre eran personas ancianas, ¿sí? Y obviamente físicamente no podían tener hijos, ¿sí? Porque su mamá Elizabeth era estéril. ¿Sí? Sin embargo, este Juan, ¿sí? Este profeta, había sido ya destinado por Dios, ¿sí? Y hace cientos de años que otro profeta había hablado sobre él. ¿Sí? Así que este hombre era un hombre importante y Jesús mismo dijo que él había sido el mayor de todos los profetas, había sido Juan el Bautista. ¿Sí? Otra de las cosas curiosas que me pareció que nunca me había dado cuenta es que Lucas habla de que Juan, ¿sí? O sea, sus padres, Elizabeth y Zacarías, vivían en las montañas. ¿Sí? O sea, eran montañeses. ¿Sí? Por ahí para nosotros vivimos en la costa es una cosa, y en esta época, ¿sí? Entonces lo que significaba antes vivir en una ciudad que estaba en una montaña. ¿Sí? Se imaginan, ¿no? O sea, y así nos vamos dando cuenta cuál era el perfil de Elías. O sea, de empezar que fue criado en las montañas. ¿Sí? También Juan el Bautista desde niño, ¿sí? Desde el vientre de su madre él fue lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? El Señor lo visitó, ¿sí? Y el Espíritu vino sobre él. Así que él desde su nacimiento, desde antes de nacer, ya estaba lleno del Señor. ¿Sí? Así que nadie puede decir que los niños no tienen nada que ver con Dios. ¿Sí? Porque Dios visita a los niños. En este caso, era una persona que era determinada para un tiempo específico, que su vida empezaba una etapa en la historia y cerraba una etapa. ¿Está bien? Y otra de las cosas que me llamaba la atención es que Juan había crecido como apartado, ¿sí? Vivía en lugares desiertos. Si hoy para nosotros una persona que viva sola por ahí es algo raro. Sí, sobre todo un niño, ¿no? O sea, pobrecito, ¿cómo? Pero era su preparación, porque Dios lo había destinado de esa forma, y el carácter que él tenía, sí, era el carácter que Dios le había dado para hacer una tarea específica. Sí, así que nada de pobre Juancito que quedó solo, no, o sea, el Señor lo sustentaba y lo fortalecía. ¿Sí? Así que una de las cosas que primero me llamó la atención es que dice que Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Yo pregunto, ¿para qué predicaba en el desierto? Si la gente está en la ciudad, se supone. ¿No? ¿Por qué predicaba en el desierto? ¿No? Si ustedes se fijan en sus Biblias, en sus mapas, ¿sí? Les va a aparecer por un lado los montes de Judá, que es donde vivía, en una de las ciudades que vivía Juan y su familia. Hacia el lado derecho estaba, al lado de las montañas, estaba el desierto. Y al lado del desierto estaba el Mar Muerto. O sea, Juan andaba en esos lugares. ¿Sí? En el mar que estaba muerto, en el desierto que no había nada, ¿sí? En lugares asolados, ¿sí? Su dieta era rara, ¿sí? Parecía ¿cómo es? Ese programa de que van viajando por el mundo y comen bichos, esas cosas. Bueno, ese era Juan. ¿Sí? Comía langosta, pero no me voy a adelantar. Bueno, entonces una de las cosas es que me llama la atención que Juan predica en el desierto. Si querían que lo escuchen, ¿para qué predicaba en el desierto? Mi pregunta, ¿no? O sea, creo que es una pregunta obvia, ¿no? Si las ciudades estaban alrededor, estaban lejos, ¿sí? Y él decía, Juan predicaba lo siguiente: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? No dice solamente arrepiéntanse, dice, hay una razón por la cual arrepentirse, dice, porque el reino de los cielos se ha
acercado. Y yo me hacía esta pregunta. Si yo supiera que el Señor va a venir a mi casa física estoy hablando, ¿sí? O a la casa de usted, si usted supiera que el Señor venía, ¿cómo se hubiera preparado? Creo yo que nos prepararíamos, ¿o no? Es decir, cuando viene una visita, ahí en nuestra casa preparamos la casa, en lo normal, en lo general. Es decir, que si supiéramos que el Señor Jesucristo vendría a nuestra casa, ¿cuánto nos prepararíamos, no? ¿Usted se prepararía si el Señor viniera a su casa? Como le pasó a Abraham. ¿Sí? Abraham fue visitado por el Señor y por 2 ángeles. Eso está en Génesis. ¿Sí? Y Abraham no sabía que el Señor iba a venir. Sí, se dio cuenta en el momento, así que preparó todo a última hora. Pero Juan estaba diciendo que el Señor estaba viniendo. Y que ellos se tenían que preparar su casa. Sí, cuando hablamos, en el caso de preparar la casa, sí, lo que Juan decía, preparen su vida, arreglen su vida para recibir a Cristo. Eso es lo que él decía. Y lo que predicaba, no predicaba acerca de milagros, ni de sanidades, ni de multiplicación, ¿sí? ni de resucitar muertos. Sí, él tenía un mensaje claro. Y toda su vida, desde su nacimiento hasta más o menos los 30 años que él murió, se preparó para decir este mensaje: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cortito el mensaje, ¿no? O sea, si alguien viniera o si yo dijera, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado y me voy, como dicen, tanta preparación para 2 frases. Sí, Juan se había preparado toda su vida para dar este mensaje que provenía de Dios. Sí, un mensaje que cerraba un tiempo y comenzaba otro tiempo. Una de las cosas que también me llama la atención es que tanto sacrificio, a nuestros ojos estoy hablando, de Juan, es decir, Juan había sido totalmente apartado para Dios, ¿sí? Tanto sacrificio para que él muriera a los 30 años. ¿Sí? 30 años es una edad poca para morir, ¿está bien? No vivió la vida. Bueno, pero Juan no era para vivir toda la vida. Juan tenía un tiempo, tenía una razón de ser, una razón de su nacimiento. Sí, y eso es lo que fue a hacer. Sí, y él no se lamentó tampoco de que se murió a los 30 años, ni le reclamó nada a Dios tampoco. Sí, yo creo que, bueno, esas cosas nos enseñan mucho a nosotros. Sí, a veces, bueno, no me voy a ir al tema, ¿no?, de cuando alguien muere, ¿no? Pero creo que es importante darnos cuenta de lo que Juan estaba haciendo y lo que Juan pensaba, ¿sí? El profeta Isaías, en el versículo 3, dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esto está en Isaías 40. Después, si ustedes quieren buscarlo, no es solamente eso que dice nada más sobre Juan, sino todo el capítulo 40 habla exactamente de la vida de él. ¿Sí? Si ustedes se ponen a fijar y a comparar, se van a dar cuenta. Dice que, bueno, que Isaías, sí, que había sido otro profeta, ya había anunciado la llegada de Juan. Sí, y el versículo 4 dice que Juan estaba vestido de pelo de camello en el desierto. Ustedes saben que en el desierto, estuve investigando un poco la geografía del lugar. El desierto, ¿por qué se caracteriza? Porque no hay agua y porque hace mucho calor. Bueno, ahí estaba Juan, ¿sí? Si ustedes investigan esa región del desierto, la cantidad de milímetros de agua que cae por año es 0. 0 mm, o sea, 0 milímetros. Nada. ¿Sí? Y ahí es donde estaba Juan con pelo de camello. Bueno, ahí no sé si no sería una cuestión de moda, seguro, ¿sí? Porque en ese tiempo se usaban túnicas de tela. Y también dice que tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. Una de las cosas que me hace ver este versículo es que Juan tenía una identidad.
¿sí? Juan no era un rocker profeta, ¿sí? Está bien, era un profeta que se vestía como profeta, que andaba como profeta, que hablaba como profeta, que murió como profeta, ¿sí? En Juan no había ninguna doble identidad. ¿Sí? Lo que él decía lo mostraba con su vida, es decir, con su vestimenta, con su alimentación. ¿Sí? Él estaba mostrando que él no tenía nada escondido. Yo creo que si nosotros o cualquier persona viera a un hombre en el medio del desierto, donde no corre una gota de viento, ¿sí? Donde el viento te quema, ¿sí? Donde no cae una gota de agua, que esté vestido con piel de camello, encima con un cinto, que los cintos, si ustedes saben, los que usan cinto, te da más calor, ¿no? Bueno, el cinto, tenía un cinto que dice de cuero encima, ¿sí? Peor, ¿sí? Y que comía langostas. Cuando dicen langostas son las langostas de insectos, langostas, ¿sí? Y miel silvestre. Si nosotros viéramos una persona así en un desierto, con pelo de camello, con un cinto de cuero, que come bichos y que come miel y que está ahí, nosotros pensaríamos que es un hombre raro. ¿O no? ¿No les parece que es raro? ¿Sí? Y que coma bichos, aparte, para nosotros es como que era un tipo medio salvaje. ¿Sí? ¿O no les parece que es medio raro? ¿Les parece o no? ¿O me parece a mí nada más que era salvaje? Ah, bueno. No, está bien. ¿Sí? Yo creo que muchas veces cuando uno quiere aparentar lo salvaje en este caso, si Juan se hubiera vestido como todo el mundo, Juan hubiera comido lo que todo el mundo come, se hubiera ido a la ciudad como todo el mundo lo hace, pero sin embargo, él no iba a aparentar por lo que la gente decía de él o veía de él. ¿Sí? Evidentemente, el que escribió esto era porque la gente veía que comía langostas. Es una asquerosidad, vamos a decir lo que es. ¿A alguno de ustedes le gustan los bichos, los insectos para comer? Bueno, en nuestra cultura es una asquerosidad, ¿sí? Pero él no se escondía de lo que hacía. Él no se escondía de su vestimenta. Sí, y esa es una de las cosas que me parece más importante, que Juan era un hombre claro. Juan era un hombre que vos lo veías y te das cuenta, este tipo vive y lo que dice es lo que vive. ¿Sí? Y toda su apariencia física también acompañaba. ¿Sí? O sea que si vos, hoy en día existen diferentes tipos de identidades, ¿está bien? Todos sabemos las identidades con las que la gente se identifica. ¿Sí? Por ejemplo, o sea, yo no estoy en contra de ninguna de las cosas, pero por mencionar, por ejemplo, hay gente que es rockera, hay gente que son motoqueros, hay gente que es rollinguero, hay gente que es cumbiero, ¿está bien? A eso me refiero, o sea, que siempre se identifica con algo. ¿Sí? Lleva un estilo de vida con lo que se identifica, y cómo se viste y lo que hace es de acuerdo a lo que está pensando, ¿está bien? El que es hippie se viste como hippie y vive una vida de hippie, ¿o no? Bueno, Juan lo que tenía era eso, que él era un hombre, claro, vivía como profeta, parecía profeta y era profeta. Y la pregunta que yo me hacía es, mirándonos a nosotros, ¿nosotros también somos personas claras? Nosotros somos personas que nos podemos identificar con Cristo, somos cristianos. El cristiano es aquel que se identifica con Cristo. ¿Sí? ¿Nosotros somos claros? ¿Sí? ¿Somos personas que nos ven y se dan cuenta, estos son cristianos? ¿Estos se identifican con Cristo? Y cuando la gente me ve lo que soy? Cuando alguien te ve lo que sos o estás escondiendo algo? ¿Hay una apariencia? ¿De qué nos estamos escondiendo? ¿Y por qué? El versículo 5 dice, salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán.
y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Sí, como ven, las ciudades, la gente que estaba en las ciudades, acudía, ¿a dónde iba? Al desierto, donde estaba Juan. Uno más loco que el otro. ¿Sí? La gente iba a ver a Juan, ¿sí? Iba a algo específico, que dice que eran bautizados. ¿Sí? Y esto de salir de Jerusalén, de Judea, de las provincias, de las ciudades, a un lugar desierto también es raro, ¿no? Esto quiere decir que cuando uno se arrepiente, cuando uno entra en el arrepentimiento, dejas de hacer las cosas que habitualmente haces. ¿Sí? Cuando uno entra en el arrepentimiento, como eran estas personas, dejas tu vida cotidiana, o sea, lo que vos haces diariamente como una rutina, empezás a abandonarla, y no porque sea mala, sino porque el arrepentimiento tiene que ver con un tiempo de duelo. El arrepentimiento es un duelo. ¿Ustedes vieron cuando alguien pierde un pariente? ¿Sí? ¿Qué hace? Un duelo. ¿Está bien? ¿Y ese duelo cómo es? La persona necesita aislarse, ¿sí? Necesita un tiempo de llorar, ¿sí? Necesita un tiempo de desahogarse. Bueno, eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es dolerse por el pecado. El arrepentimiento no es la oración de confesión del pecador, que hice una vez en la campaña de Anacondia en el año 85. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento, ¿sí? Tiene que ver con este tiempo de dolor, ¿sí? De dejar de hacer lo que hago habitualmente para tener este tiempo de dolerme por mis pecados. Eso es lo que la gente hacía. ¿O acaso no piensan que estas personas que dejaban sus ciudades tenían trabajo, tenían hijos? La vida en ese entonces y en esa geografía requería mucho más esfuerzo de lo que es hoy. Esos lugares tenían muy poca agua, tenían que hacer pozos, necesitaban animales, tenían la elaboración de las comidas, eran con mucho tiempo. O sea que lo que ellos hacían, sí, era dejarlo de hacer lo que estaban haciendo, porque ellos entraban en el tiempo del arrepentimiento. Yo me acuerdo que cuando entré en este tiempo de arrepentirme por mis pecados, yo me acuerdo que fue aproximadamente de 2 a 4 semanas o 5 semanas de dolor, o sea, de dolerme. ¿Sí? O sea que no es simplemente decir, sí, Señor, me arrepiento, ahora me recibí y ahora soy tu hijo. O sea, no. O sea, si alguien le dijo eso, está equivocado. Sí, porque la palabra del Señor nos enseña que arrepentirse es abandonar mi vida cotidiana. Yo, por ejemplo, una de las cosas era que iba a trabajar solamente. Y después me pasaba en mi cuarto tiempo encerrada, orando, llorando, buscando al Señor. Porque me daba cuenta que tenía necesidad de arrepentirme. Si nadie puede decir que se arrepintió una vez. Un día me arrepentí. No, el arrepentimiento es un tiempo. ¿Sí? Eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Otra cosa, confesión de pecados. ¿A quién le confesaban los pecados? La gente. Según lo que dice acá, eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿A quién le confesaban? ¿Al río le confesaban los pecados? No. Bueno, pero lo digo porque hay gente que cree, entre paréntesis, que cree esas cosas. Ellos confesaron sus pecados a Juan. O sea, y eran multitudes, miles de personas que acudían a él.
Yo pensaba, con razón, tanto tiempo de preparación para escuchar todas las porquerías que cada persona hizo. Con razón él tuvo que estar tanto tiempo apartado, en lugares desiertos, ¿sí? Porque él tenía una tarea. En este caso, parte de su tarea era oír las confesiones, ¿sí? Y yo sé que muchas veces uno dice, no, yo se lo confesé a Dios, pero cuando te arrepentís, los pecados se los confesás a alguien que te pueda ayudar. ¿Sí? Y yo creo que esa es una de las peores cosas, porque decimos nosotros que se las confesamos a Dios, porque nos es más fácil hablar con Dios y confesárselo a Dios que a una persona que está conmigo. ¿Por qué? Porque me importa mucho lo que el otro dice de mí y lo que el otro piense de lo que yo hice y de las intenciones de mi corazón, ¿sí? Pero el Evangelio tiene que ver que cuando voy a confesar pecados, no se lo digo a una pared, o no se lo digo en este caso al río, se lo digo a una persona, que es el que me va a guiar en el arrepentimiento. Cuando confesamos, sí, confesamos las cosas que son ocultas. Confesar no es decir con la mente, orar con la mente, eso no es confesar. Confesar es hablar, decir, contar. Eso es confesar. No es algo que yo hago mentalmente. Otro me tiene que escuchar. Sí, y lo que nosotros recomendamos, para eso es la iglesia, si usted tiene que confesar alguna cosa, busca a alguien del equipo pastoral o alguno de los pastores, alguien del equipo de la iglesia que lo pueda escuchar. Hoy mientras a la madrugada el Señor me mostraba que muchas veces uno no puede confesar porque hay pactos de silencio, muchas veces. Y mientras oraba, el Señor me mostraba que hay personas que tuvieron fidelidad a imágenes, a estatuas. Quizás no ahora, quizás en el pasado, pero eso le impide a la persona la confesión. Y eso les impide a ustedes el abrir el corazón y abrir la boca. Porque nadie que esté arrepentimiento puede hacerlo en silencio, necesito que otro me escuche. Sí, y quizás el Señor me traía esto hoy a la mañana. Hay hay mucha participación con los ídolos, con las imágenes. Quizás muchos de ustedes nunca se pudieron arrepentir. Sí, pero el Señor está hoy en medio de nosotros. Sí, y el Señor no es uno de esos Jesús de tal, Jesús del sagrado no sé cuánto, Jesús del corazón con agujeritos, Jesús No. Esos son los Cristos falsos. ¿Sí? Y ¿qué pasa? Cuando uno está comprometido con la idolatría, es como que uno tiene miedo de entregarse al Señor, al verdadero Dios. ¿Por qué? Porque tiene las imágenes, tiene las películas de terror que muestran las imágenes. Imágenes de supuestos santos, ¿sí? o de Jesús, de un tal Jesús, ¿sí? O de diferentes personalidades, ¿sí? Y eso es lo que hace que yo tenga miedo. Miedo. Es como que quiero entregarme y me viene esa imagen fría, esa estatua fría. Esa imagen que no tiene ojos. No, yo le digo así porque esa fue mi sensación en ese momento. Sí, y muchas de las veces no podemos entregarnos al Señor, no podemos arrepentirnos y confesar, porque eso está en nuestra vida, está en nuestra alma y está en nuestra mente. Y hemos estado atados. Sí, si alguna vez participamos de estas cosas, sí, uno se tiene que arrepentir. Sí, tiene que volverse al Señor, al Dios vivo, al Cristo que ha resucitado. El versículo 7 dice, al ver él, o sea Juan, que muchos de los fariseos
y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Lo que me llama la atención es que Juan distingue a las víboras. Uno de los animales que más está en el desierto son las víboras. ¿Sabían o no? Bueno, venían víboras caminando en dos patas, ¿sí? Eran los fariseos y los saduceos, ¿sí? Personas religiosas que querían zafar de alguna forma de no arrepentirse, es decir, hacer algo a la vista del pueblo, de la gente, para que se los respetara. Y me gusta esto de Juan, que ni siquiera los fariseos dijeron nada. Es como que el Espíritu Santo que está en Juan distingue a las personas. Sí, yo quiero decir que el Señor nos conoce. Sí, que el Señor sabe quién es víbora. Sí, que el Señor sabe qué personas son personas que se están camuflando. Sí, son personas que se están ocultando, haciendo algo que parece de piedad, algo bueno, que es el bautismo. Pero sin embargo son corazones no arrepentidos. El bautismo no sirve si nunca te arrepentiste. Y Juan no tenía ningún problema en decirlo, que eran víboras. Yo creo que a todos nosotros nos daría un poco de cosa, ¿sí? Decirle a alguien, generación de víboras. Y o sea que el Señor nos distingue, el Señor percibe. ¿Sí? Como se dice por ahí, a Dios no le vamos a hacer pasar gato por liebre. Si Dios me ve las intenciones más profundas. Y no significa que no hayas pecado, ¿está bien? Lo que significa es que, estando el pecado, digas que está todo bien. Eso es lo que ellos decían. ¿Por qué? Porque eran los maestros de la Escritura. Los tipos se sabían todos los mandamientos. Sabían mucho, tenían en claro las profecías. Tenían en claro los mandamientos, qué había que hacer, qué no había que hacer. Ellos le enseñaban a la gente. Pero sin embargo, por lo que yo sé, o por lo que puedo enseñar, o predicar, o ayudar a otros, o sanar a un enfermo, o liberar a una persona, no significa que no sea víbora. Y otra de las cosas que decía, ¿quién les enseñó a ustedes a oír de la ira venidera? O sea, la ira venidera también se le llama el juicio de Dios. Y lo que Juan le decía, ¿qué pensás que te vas a escapar? ¿Pensás que te vas a escapar? Eso es lo que Juan le decía. Y una de las cosas es que vemos es que al Señor no le gusta lo intermedio. O sea, mitad víbora y mitad hombre, ¿está bien? Mitad normal, sí, o mitad bueno y mitad malo. Para el Señor no es gris, ¿sí? Para el Señor es pecador o justo. Justo o pecador. Si no soy justo, entonces soy pecador. Si no soy pecador, soy justo. Eso es lo que Dios dice. No es que hay un pie acá y un pie allá. ¿Está bien? El Señor no le gusta. El Apocalipsis dice, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Al Señor no le gusta lo tibio ni lo gris. Lo de Dios es absoluto. ¿Sí? Cristo es absoluto. Y lo que a mí me pide es que yo también sea absoluto. O una cosa o la otra. Es como que llega un tiempo de definición, donde mi corazón se define. El versículo 8 dice,
Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Una de las cosas que arrepentirse es cambiar la forma de pensar. En este caso es cambiar la forma de pensar acerca de mi vida y acerca de Dios. Es cambiar de actitud. La Biblia también, lo que dice acá Isaías y lo que toma Leví, que es Mateo, ¿sí? Toma esto de enderezar lo torcido. ¿Sí? ¿Y cómo es frutos dignos de arrepentimiento? Una de las cosas, cuando una persona entra en el arrepentimiento, procura arreglar las relaciones. Sí, una de las cosas, que lo primero hace, se da cuenta de con quién vive, y cuando uno se arrepiente, te das cuenta del daño que hiciste. Obviamente, aquel que nunca se arrepiente dice, no, yo nunca hice nada malo en mi vida. Bueno, es una persona que necesita arrepentirse, pero aquel que entra en el arrepentimiento, una de las primeras cosas es arreglar las relaciones. En primer lugar, la relación matrimonial, si estás casado, la relación con los hijos, o la relación si sos hijo con tus padres. No hay persona que se haya arrepentido que tenga problemas relacionales. Porque el arrepentimiento, en primer lugar, me va a llevar a esto. Me va a llevar a pedir perdón a las personas que están a mi alrededor. El arrepentimiento me va a llevar a dar nuevas oportunidades. A veces cuando uno se cierra, dice, no, no, nunca más te confío nada, no quiero saber más nada de vos. Bueno, cuando uno se arrepiente, es como que el corazón se ablanda y comienza a dar nuevas oportunidades. El que se arrepiente puede perdonar, puede dar, puede despojarse en el corazón de los bienes materiales. Puede despojarse incluso de la vestimenta y de la comida. Eso es lo que Juan el Bautista le explica en los otros evangelios, ¿sí? En Marcos y en Lucas. Porque la gente le pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Y él le dice estas cosas. ¿Sí? Estos son los frutos dignos de arrepentimiento. No es un fruto de fruta, ¿está bien? De manzanita. Porque a veces cuando uno lee, yo cuando leía siempre fruto, lo que primero que imaginaba era una fruta, ¿está bien? Pero no es eso. ¿Sí? Es esto de empezar a arreglar las cosas. ¿Con quién tengo que arreglar? ¿Con mi jefe? ¿Robé? ¿Le robé a alguien? ¿Estafé a alguien? Tengo que arreglarlo. Si Saqueo era una persona que había robado muchas veces y que se había enriquecido a causa de robar. Si cuando él se arrepintió, lo primero que hizo y que dijo es devolver lo que robé 4 veces más a cada persona que le robé. Es decir que cuando yo me arrepiento no es simplemente una oración que queda flotando en el aire, no. El arrepentimiento son hechos, cambios de conducta. El versículo 9 dice, y no piensen decir dentro de ustedes mismos, Abraham tenemos por padre. Es como que el Señor, el Espíritu Santo, por medio de Juan, enseguida estaba distinguiendo sus pensamientos. Claro, pues le dijo, generación de víboras. ¿Quién les enseñó? No, nosotros, no. Yo tengo 50 años de evangelio, 40 años de evangelio. Yo no, nunca, yo ya me arrepentí en el 1800, ¿sí? Y no me tengo que arrepentir más. ¿Sí? Entonces Juan les decía, no piensen. O sea, es como que uno con la mente, cuando escucha este mensaje de arrepentirse, uno lo primero que dice es excusarse, escudarse, defenderse. No, pero yo no tengo nada que ver con esto. ¿De qué me tengo que arrepentir? Yo nunca le hice nada malo a nadie. Bueno, cuando automáticamente pensás de esta forma, te estás autoengañando. Todos necesitamos de Dios. Pero para venir a Dios yo necesito arrepentirme. Y si nunca me arrepentí, si nunca me arrepiento, no puedo acercarme a Dios. Es sencillo.
Pero no sé por qué muchas veces tenemos la idea que aunque dale, que Dios es bueno, que sí, total no te arrepientas por nada, seguí como estás, seguí tu estilo de vida, haz esa oración de fe, repetí conmigo y ya está, ahora está tu nombre escrito. No, o sea, si nunca te arrepentiste de corazón, no te puedes acercar a Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Esta situación también es una situación parecida que pasa con Jesús. ¿Sí? Quiero leerlos un momento, ¿sí? En Juan capítulo 8, que es muy importante. Quizás le pido que me tengan paciencia, pero esto es muy importante porque nos aclara este versículo 9, lo aclara muchísimo. Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos, y presten atención las palabras, que habían creído en Él. ¿Está bien? Judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y acá está el punto de conflicto. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Lo mismo que le dijeron a Juan. ¿Sí? Es como que era siempre el mismo cassette, ¿no? O sea, siempre la misma pista. Somos hijos de Abraham, el mismo escudo. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacen lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Dale con lo mismo. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Como que Jesús insistía con lo de su padre, ¿no? Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Entre paréntesis tendrán que haber dicho como vos, porque ellos creían que Jesús había sido concebido en fornicación. Por eso le estaban diciendo eso. Y acá, miren lo que dicen. Un padre tenemos que es Dios. ¿Sí? Primero eran hijos de Abraham, ahora son hijos de un padre que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. ¿Vieron? No hay medios, o hijo de Dios o hijo del diablo. ¿Sí? No hay. Por eso Juan decía, ustedes identificaba bien a las víboras, ¿sí? Con Satanás. Satanás se le llama la serpiente antigua. ¿Sí? Sigamos un momento más. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye.
Por esto no las oyen ustedes porque no son de Dios. Menos mal que habían creído. Lo que quiero decir es que si una vez creíste, pero no permaneciste en la palabra, no te alcanza. Creer no es una emoción del momento. Creer es una vida, ¿sí? Como en este caso cita Abraham. Una vida de fe, una vida que da frutos de mi fe, de mi vivencia. Si nunca permaneciste en la palabra, es como difícil ser hijos de Dios cuando uno no permaneció en la palabra. Pero yo creí en el año... Bueno, pero creíste una vez y después, ¿qué pasó al día siguiente? Y al otro, y al año siguiente, y al año siguiente, y hoy, ¿cómo estás? La pregunta es, no lo que pasó hace 20 años atrás, hoy. No lo que pasó hace 2 años. ¿O qué pasó hace 2 meses? ¿Qué pasa hoy? ¿Cómo estoy hoy? ¿Estoy permaneciendo en la palabra? Ustedes saben que la fe es algo que yo tengo que permanecer. También Dios dice que el que cree y el que después retrocede no agrada a su alma. O sea que mi fe, desde el día que creí hasta el día en que me muera, tiene que estar intacta. Eso es lo que dice. Bueno, volvemos a Mateo, capítulo 3. Una de las cosas que también hablaba Juan es que Jesús decía que hay 2 cosas por las que se identifican los hijos de las tinieblas, para decirlo más suave, porque decirlo hijos del diablo es como, ¿no? Uno piensa, y quizás no te das cuenta que estás de ese lado, ¿sí? Es como que nos agarra por ese miedo que tenemos, nos agarra como algo, bueno, pero para Dios es una cosa o es otra. 2 cosas, mentira, o sea, engaño, y odiar. Son 2 características de los que no son de Dios. 2 cosas, mentira y odio. Entonces, con esto es como que me ayuda a evaluarme, a examinarme. Una vez decíamos, no sé si era una reunión de oración, no voy a hacer la pregunta porque está bien, iba a hacer una pregunta, pero a nosotros, ¿sí? ¿Se nos escapan las malas palabras? Bueno, en la reunión de oración habíamos hablado de que cuando una persona dice malas palabras, que dice que se le escapa, ¿está bien? Pero la está diciendo. Bueno, esa persona es una persona que nunca fue libre de la esclavitud del pecado. Porque abajo de esa palabrita que se te escapó está toda tu estructura de pecado. No hace falta haber ido a matar a alguien o haber sido terrorista y matar a 500 personas. Si digo malas palabras, ya me está diciendo que tengo un problema muy grande. Muy grande. Con solamente esto que digo, o sea, es suficiente como para detectar. ¿Vieron? Detectar, pero ustedes lo que no tienen que hacer en este momento es decir, no, pero yo soy hijo de Dios. No. Primero hay que ver el fruto. Y el fruto dice de quién sos. ¿Sí? No es lo que yo digo que soy. Es lo que soy que se ven mis frutos. El versículo 10 dice, y yo también
el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es como que, esta creo que es la parte más, para mí es la parte, una de las partes más fuertes, como que se va poniendo y al último es la peor de todas. Pero dice que hay un hacha, todos sabemos lo que es un hacha, ¿no? Es para cortar. Bueno, hay un hacha que está puesta en la raíz. Los árboles somos nosotros. ¿Sí? Y esa hacha, que es de Dios, está en nosotros. No dice que no está el hacha, dice que está el hacha a la raíz. Es como que está esperando. A ver qué pasa. Si el hacha está puesta. Por tanto, dice, ¿qué va a pasar? Todo árbol, o sea, toda persona que no da buen fruto, es cortado. Si yo sé que quizás escuchaste que el Evangelio de Jesús te ama, y es verdad, por eso Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Pero también el Señor espera de mí que yo sea un buen árbol. Que mi vida, que los resultados de mi vida le den honra al Señor. Eso es lo que Dios espera. El Señor nunca hizo acepción de personas, a todos les predicó lo mismo. Sin embargo, algunos dieron fruto y otros no. Acá es lo mismo, muchos estamos escuchando este mensaje. Algunos dan buen fruto y otros no van a cambiar, esa es la verdad. Pero por eso es como que este tiempo es un tiempo de definirnos. Voy a enderezar mi vida sin poner excusas de que hice milagros, de que ayudé a levantarse un paralítico, de que le prediqué a multitudes. Eso está bueno. Y el Señor te puede haber usado, sí, es verdad. Pero lo que me dice que si soy hijo de Dios es mi vida. O sea, si alguien le preguntara a tu esposa o a tu esposo, ¿cómo es fulanito? ¿Qué pasaría? ¿Cómo te trata? ¿Cómo trata a los hijos? ¿Qué dice? ¿Qué dice cuando no hay ningún hermano de la iglesia? Bueno, ese es del fruto. Mi vida íntima. ¿Sí? En la intimidad, cuando estoy incluso solo, se ve mi vida, de quién soy hijo, se ven mis obras, se ve lo que hago, lo que digo, lo que pienso. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Cuando habla de echado en el fuego, habla de esto que decía en el versículo 7, cuando Juan decía la ira venidera. Esto es el fuego. Sí, por eso decimos, no hay una opción de amor y paz en el medio. Es o sí con todo o es no con nada. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que yo le diga que sí. Eso es lo que Él quiere. Que yo abandone mi vida de pecado. Eso es lo que Dios quiere, lo que está esperando. Sí, quizás hay muchas cosas que uno no se da cuenta que es pecado. Sí, que nos parecen cosas comunes. ¿Sí? No sé si sería bueno mencionarlos hoy, porque me parece que por ahí es demasiado. A no ser que ustedes quieran que les diga, o se dan cuenta que es pecado. Por ejemplo, que un cristiano participe en política es pecado. ¿Sabían eso? ¿Dónde lo dice? ¿No? Bueno, cuando Pablo les habla a los hermanos, les dice que todo hombre tiene que orar por sus gobernantes.
Ahora, si yo soy de un partido político X y el que está en el gobierno no es de mi partido político, ¿puedo orar de corazón por esa persona? Bueno, evidentemente ya hay algo que evidencia en mi corazón odio hacia otro que piensa diferente. Esa es una señal. Eso me está alertando algo. Otra de las cosas, ¿sí?, que son pecados, que yo le digo que es algo común, por ejemplo, un cristiano no puede asistir a carnavales. No, pero es con espuma. Los carnavales están dedicados a los ídolos. Sí, si ustedes ven todas las fiestas que tiene la Argentina, ¿viste esas fiestas que hacen de música y eso? Siempre hay un santo y hay una estatua en el escenario. ¿Nunca los vieron? Bueno, si yo asisto, no, porque yo soy de Cristo, supuestamente. Entonces no puedo participar de esas cosas. Todos esos son pecados, que a veces uno piensa que es lo más normal de la vida. Dale que va. No, esas cosas, como cristiano yo no puedo participar. Sí, porque tengo un Dios que es celoso. Bueno, basta de enumeración de pecados. Hay un tiempo donde nos definimos. Es como que el hacha aparece, ¿vieron cuando está como así? Pero no hace nada, está puesta nada más. Eso es lo que dice. Creo que en una de las predicaciones también se habló de esto, de la higuera que es cortada, ¿se acuerdan? Bueno, es exactamente lo mismo. Es como que el Señor en esto es como que en realidad, ¿qué está haciendo Dios? Me está empujando al arrepentimiento. Porque no me queda escapatoria. Si yo digo que no, bueno, podrás seguir tu vida normal. Sí, pero acordate que el árbol que no da buen fruto es echado y es cortado y es echado en el fuego. Sí, y tenemos que ver en esto cuál es la voluntad de Dios. Sí, la voluntad de Dios es que desde la creación, Dios siempre quiso estar conmigo. Siempre quiso estar con el ser humano. Dios quiere estar conmigo, Dios quiere que yo me acerque. ¿Sí? Y una de las cosas que me llama la atención es que Juan decía, el reino de los cielos se ha acercado, o sea, Dios se acerca. No me estoy acercando yo a Dios porque soy un capo religioso que me puedo acercar a Dios por mí mismo. No, Dios se acerca a mí, para que yo me acerque a Él. Sí, para esto es el arrepentimiento. El Señor quiere que yo entre en su salvación, eso es lo que Dios quiere. En otra parte, Dios dice, ¿para qué quiero la muerte del impío? ¿Para qué quiero esto? No lo quiero. Yo quiero que todos se vuelvan de sus malos caminos. Eso es lo que Él quiere. Que todos nosotros, pequeños y grandes, podamos ser salvados. Pero para eso no puedo poner mis condicionamientos ni mis razonamientos. Tengo que aceptar lo que Él dice. ¿Me van siguiendo? Sí. El versículo 11 y el 12 dice, yo la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es como que si pensábamos que Juan era medio fuerte lo que decía, lo que está diciendo que el que viene detrás de mí es más poderoso. Y algunos hermanos en estos versículos que Espíritu Santo y fuego, es el top. Pero si nosotros nos damos cuenta en realidad lo que Juan está diciendo, yo lo estoy bautizando con agua, pero atrás mío viene alguien que es mucho más poderoso, es más grande que yo. Y él dice que va a hacer, él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Pero cuando dice fuego, no ese es el fuego ese que nosotros cantamos. Señor, manda tu fuego, manda tu fuego. No es ese fuego que nosotros creemos y que hacemos una doctrina del fuego que no existe. Bueno, ese fuego dice Espíritu Santo y fuego. El fuego es el mismo que quema los árboles. Si no es ese fuego que todos pensábamos que era el fuego del Espíritu Santo. Una cosa es el Espíritu Santo y la otra cosa es el fuego que Dios va a utilizar para quemarme. Pero no para quemarme para adoración, para matarme. Esa es la verdad.
es lo que vino a hacer el Mesías. Porque en el versículo 10 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era. El aventador, ¿sí?, es un instrumento, una herramienta que se usa para limpiar el grano. ¿Sí? Es como si fuera una especie de tenedor grande. ¿Sí? Dice, y va a limpiar su era. ¿Sí? La era también es un lugar, un pedazo de tierra, un pedazo de piedra, donde se machaca. ¿Sí? Eso es lo que dice el Señor que va a hacer. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea que para los que son trigos está guardado el Espíritu Santo, eso es lo que dice. Pero para el que no es trigo, viene el fuego. ¿Sí? Y yo les voy a decir algo sinceramente y personalmente. A mí no me interesa decir estas cosas para asustar a alguien. ¿Sí? Yo lo que estoy entendiendo es el mensaje de Dios y lo que dice la Escritura. Yo no corto ni pincho acá. Nosotros no hacemos nada. Esto es algo que viene del Señor. No es algo, ay, mirá Andrea cómo es, que dice estas cosas. Es lo que el Señor decía, y es lo que el Señor vino a hacer, y es lo que pasa. Pero por nuestro corazón, como dice, no arrepentido, muchas veces no entendemos y pensamos que podemos seguir toda la vida igual a la que venga, total Dios me acepta. ¿Sí? Por eso es necesario que entremos en el arrepentimiento. Si alguien nunca se arrepintió, si alguien nunca tuvo un tiempo de duelo por el pecado, es como que uno tiene que entrar en esto. Porque Dios quiere, en realidad lo que Dios quiere no es quemarme. ¿Está bien? No ese es como el Dios malo que me va a... No es ese el objetivo de Dios. El objetivo de Dios es salvarme. Pero si yo no acepto, voy a obtener lo otro que Dios dice. Por eso decimos, no hay grises. O es una cosa, o es otra. Él quiere habitar conmigo, eso es lo que Dios quiere. Dios siempre quiso habitar. Dios quiere habitar. ¿Se dan cuenta de lo que es habitar? O sea, Dios quiere vivir. Así como usted vive con su familia, bueno, así Dios quiere vivir con usted y conmigo. Pero para eso yo tengo que enderezar mi vida. Yo tengo que enderezar mi corazón. Si no puedo seguir igual, no puedo querer todos los beneficios de Dios y nunca arrepentirme. Dios nos empuja a arrepentirnos. ¿Sí? Mientras que los árboles que dan malos frutos son cortados y echados en el fuego. También sabemos que, como ya hablábamos en la cena del Señor, hay un camino que Dios ha abierto. O sea, no es todo estar triste por el pecado. También es un tiempo y es algo necesario. Que después va a venir algo mejor. ¿Sí? Que es esto de entender a Cristo, de identificarme con Él. ¿Sí? De entender que Él se entregó, que su carne y sus huesos, a ver, Cristo es carne y hueso como vos y como yo. ¿Sí? Aunque Él es Dios, pero Él murió físicamente. Y su sangre, la sangre que si todos nos pinchamos nos sale sangre, bueno, el Señor derramó su sangre. El Señor se le hicieron heridas. Y dice Dios que ese es el camino, por medio de Él, por medio de lo que Él hizo físicamente. Nosotros nos metemos en el cielo con Dios. Sí, por la fe en Él. Sí, o sea, es como que si nosotros vemos el arrepentimiento en el plan de Dios es solamente una parte, pero no quita que no tengo que pasar por ahí. Necesito arrepentirme. Y si usted dice, no, pero yo en el 2010 me arrepentí, bueno, pero hoy, a ver, hoy, ¿cómo estás?
Hoy, ¿tenés rencor en el corazón? ¿Sos una persona que practica la mentira? ¿Que decís mentiras para excusarte, para defenderte? Sí, es importante que nosotros que hemos participado de la gracia del Señor nos volvamos a Él. Siempre nos tenemos que volver a Él porque fallamos, porque erramos, porque tenemos defectos, porque quizás hay cosas que no sanaste, ¿sí? Pero eso no nos da la excusa para seguir como estamos, ¿sí? Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Sí, este tiempo de estar con el Señor, de estar en su presencia. Padre, acá estamos, Señor. Padre mío, he hablado tu palabra. He hablado lo que está escrito de ti, Señor. Estas son tus personas. Esta es tu iglesia, Señor. No hay nada en nosotros importante, sino tú eres importante. El único importante, Señor. Y hoy estamos acá, Señor, porque tú nos has traído, Señor. Porque más allá de que tuviéramos ganas o no, tú nos has conducido hasta aquí, Señor, para escuchar esto, Señor. Sabemos que tu palabra no vuelve a ti vacía. Señor, yo quiero pedirte que abras este tiempo. Abre el tiempo, Señor, de arrepentimiento. Así como el tiempo se abrió con Juan, con ese hombre que bautizaba, ese hombre que era profeta, aquel que oía las confesiones de los pecados. Señor, que este sea el tiempo, Señor, que sea el día donde podamos entrar en este arrepentimiento tan profundo, tan sincero. Señor, que esta mañana no haya nadie que en su mente se excuse y que en su mente quiera tapar su vida, su corazón, porque delante de ti estamos, Señor, nos has distinguido, nos ves. Señor, por eso esta mañana estamos delante tuyo, Señor. Estamos delante de tu trono, Señor, delante de aquel que busca nuestra sanidad, que busca que arreglemos el corazón, que arreglemos las relaciones personales, que arreglemos nuestra vida para que podamos estar contigo. Señor, danos este tiempo. Señor, si acá hay personas que tienen muchos años de oír la palabra, Señor, muchos años de hacer cosas, de servirte, pero nunca se han arrepentido, Señor, que este sea el tiempo. Señor, de poder distinguir el corazón y decir con sinceridad: este es mi corazón, estos son mis frutos, esta es mi vida, esta ha sido mi mañana, esto fue a la noche, estas fueron mis palabras. Señor, que este sea el tiempo de volvernos. Señor, no podemos escondernos de ti, Señor. Aunque quisiéramos, Señor, y sabemos que como Adán, como Eva se escondieron tras esos árboles, muchas veces nos hemos escondido y aún así quisiéramos escondernos. Señor, quisiéramos escondernos y no tener que decir nada, no tener que reconocer el pecado. Pero Señor, acá estamos. Acá estamos, Señor. Ven esta mañana. Convéncenos de pecado. Tú eres el que nos convences. Señor, yo sé que no tiene que ver conmigo, tiene que ver contigo, Señor. No tiene que ver incluso con las canciones o con lo que podamos hacer. Tiene que ver contigo. Señor, que esta mañana muchos corazones se vuelvan. Muchas personas hoy abandonen el pecado, que muchos abandonen el resentimiento, que muchos hoy abandonen, Señor, las cosas que los alejan de ti. Señor, que este tiempo podamos aceptar quién eres y lo que pides de nosotros.
Señor, nos estás pidiendo fidelidad a ti, Señor. Si hay alguien en este momento aquí presente, si hay alguien, Señor, que participó, Señor, con las estatuas, con los ídolos, yo quiero pedirte que lo ayudes en esta mañana a arrepentirse, Señor, que ayudes esta mañana a abrir sus labios, que lo ayudes, Señor, en esta mañana a romper todo voto, todo pacto de silencio. Señor, todo lo que tiene que ver con los falsos cristos. Señor, que en esta mañana muchas cadenas se rompan. Señor, que la esclavitud del pecado, Señor, comience a caer. Señor, porque reconocemos, no tenemos muchas opciones, Señor. Queremos estar contigo, Señor. Te elegimos a ti, Señor. Señor, yo te ruego que en este momento traigas convicción, Señor, aún en los niños, aún, Señor, los hermanos que están en internet, aquellos hermanos que están en sus casas, que están arriba incluso, Señor. Señor, yo te pido que los alcances, que tú los alcances, que tu gracia, tu misericordia, y aunque muchos endurecen el corazón, Señor, yo te ruego, Señor, ayuda. Señor, donde hay personas incrédulas, ayuda a la incredulidad. Señor, sé propicio a nuestros pecados esta mañana. Ayúdanos a volvernos. Ayúdanos a volvernos, ayuda. Aquí, Señor, a los hombres, a las mujeres, a los niños, a las niñas. Señor, ayúdanos a volvernos. Señor, porque nuestra vida habla de nosotros. Señor, que este sea el tiempo, Señor, que nos cerremos el corazón, Señor. Que nos cerremos los oídos y digamos dentro de nosotros, somos hijos de Dios. Señor, mientras nuestra vida dice otra cosa. Señor, que no seamos cortados y echados, Señor. Queremos ser ese trigo que guardas en tu granero, Señor. Que todos nosotros seamos ese trigo, Señor, que tú guardas. Señor, si hay alguien que nunca, Señor, pasó de las tinieblas a la luz, que este sea el tiempo también, Señor, de que las cadenas del pecado se caigan. De que las cadenas, Señor, de Satanás, Señor, sean rotas. Tú viniste para deshacer las obras del maligno. Señor, y todo esto, Señor, tiene que ver con Satanás. Yo ruego en esta mañana y rogamos, clamamos a ti, rompe las cadenas, quebranta los yugos, quebranta los cerrojos, donde hay autoridades del falso Cristo. Señor, que esta mañana se rompan las cadenas. Señor, también donde hay muchas enfermedades a causa de los pecados no confesados. Señor, que sea este tiempo, Señor, que tú rompas las cadenas, que tú quebrantes los cerrojos. En el nombre de Jesucristo, Padre, clamamos, oramos a ti, Señor. Oramos a ti, Señor. Oramos a ti, Señor. Aunque, Señor, esto, Señor, en un tiempo termina, pero que al irnos a nuestras casas, trabajes en nosotros. Señor, que ya no seamos los mismos, no nos veamos de la misma forma, sino nos veamos como tú nos ves. Señor, donde es necesario, Señor, volvernos de cosas y dejar cosas que nos gustan y que creemos que no son malas, pero esas cosas ocupan un lugar en el corazón. Señor, y a ti te hemos dejado de lado, que este sea el tiempo. Señor, donde también la palabra dice que, donde tú dices que has dejado tu primer amor, arrepiéntete pues, y haz las obras primeras. Señor, si hay alguien te conoció, si hay alguien entró en tu camino, entró en tu reino, pero por una cosa o por otra, Señor, su amor fue hacia otro lugar, hacia otras cosas, o hacia otras personas. Señor, que hoy sea el tiempo de volvernos, Señor. En el nombre de Jesucristo.